El paso de los años hace que nuestras hormonas disminuyan y estos descensos alteran nuestra calidad de vida. Primero, me parece importante entender qué son hormonas, y hormonas son un montón, porque parece que hormonas fueran las hormonas sexuales, que son la testosterona, los estrógenos o la progesterona, pero también está la insulina, está el cortisol, está la melatonina, están las hormonas tiroides y todo eso está alojado alrededor de todo el organismo. Entonces, por ahí el primer concepto grande sería las hormonas necesitan un buen envase, que sería un buen organismo o un organismo equilibrado y un organismo con baja inflamación celular. Y cuando hablo de inflamación celular no es inflamación de la panza, sino que es esa inflamación, ese proceso silencioso que va ocurriendo, que va haciendo como una neblina alrededor de todo el organismo y hace que las células no se comuniquen correctamente entre sí. Por un lado necesita ese envase correcto y también lo que necesita es un intestino saludable, porque así como está el eje hipotálamo-hipófiso, sí que son dos glándulas que están en el cerebro, gonadal en el caso de las hormonas sexuales o adrenal en el caso del cortisol, o bueno, con los distintos ejes, todo eso se comunica con el intestino. Entonces lo que hay es como una interrelación y no es una hormona aislada que pueda resolverse y que dando esa hormona lo resolvamos, sino que necesita como un conjunto porque todas se van interrelacionando entre sí. El paso de los años hace que nuestra maquinaria cada vez sea un poquito más defectuosa o menos óptima, y entonces algo que por ahí te resultaba hace un par de años ahora no está siendo tan efectivo y a las células les cuesta un poquito más que sus reacciones químicas sean óptimas. Entonces una de las cosas es trabajar en esto, trabajar más profundamente en disminuir la inflamación celular, y eso básicamente es con alimentación y bajando el estrés y mejorando el intestino. Y otra de las cosas sería cómo yo puedo predecir cuáles son las hormonas que van disminuyendo. En el caso de las hormonas sexuales, primero la que empieza a disminuir es la testosterona, eso es algo natural. Luego la que baja es la progesterona y luego los estrógenos. Y entonces yo puedo ir acompañando, adelantándome a esos síntomas, porque todo síntoma empieza con una reacción bioquímica. Entonces si yo sé que antes de que ocurra el gran síntoma, que sería por ejemplo los sofocos en el caso de los estrógenos, yo puedo ir acompañando al organismo a que ese proceso no sea tan abrupto, porque esas caídas en algunas mujeres son, en el caso de las hormonas sexuales digo, ¿no?, son como una caída abrupta y entonces eso da mucha sintomatología, y en otros casos es una caída mucho más tenue y entonces acompañar, digamos, esa caída. Todas las personas tenemos un cierto grado de estrés, ya que se trata de una respuesta natural a ciertos estímulos. El estrés es como destruye todo y afecta a todo. Entonces el estrés, la hormona del estrés es el cortisol, y necesitamos cortisol para vivir. Si no tenemos cortisol nos morimos, con lo cual un grado de cortisol o un grado de estrés es necesario. Es diferente lo que es la hormesis, que es ese estrés chiquitito y sostenido que nos fortalece, que un estrés sostenido a lo largo del tiempo. Todas las hormonas vienen de un mismo sustrato, que es el colesterol. Entonces, si yo todo el tiempo tengo que generar cortisol, entonces las demás hormonas no tienen ladrillos, no tienen con qué producirse, entonces eso ya va a hacer que lógicamente tenga menos hormonas de las demás. Entonces, si tengo un estrés sostenido y un cortisol alto, no voy a tener hormonas sexuales y entonces, por ejemplo, se me puede alterar el ciclo, o puedo no quedar embarazada. No voy a poder dormir porque va a estar el cortisol y la melatonina se oponen. Mi eje tiroideo no va a estar actuando en forma correcta porque el cortisol puntualmente lo que hace es alterar la cantidad de T3, que es la hormona activa. Entonces voy a estar más cansada, por ejemplo, y el sistema inmune también se va a ver deteriorado. Entonces es todo una cantidad de cosas que ocurren a partir de un solo síntoma. Es un poco la idea de la medicina funcional, ¿no? Como en realidad somos un todo. Entonces no es que en lo hormonal digo, ay, me falta tal hormona, la repongo y listo, sino es ver, bueno, en el conjunto, qué es lo que te pasa, y bueno, ir a partir de reequilibrar todo el organismo, y puntualmente aquello que está más desequilibrado, lo demás se va acomodando. Creo que
que lo más poderoso para combatir el estrés es la respiración y la tenemos todos a mano, no sale nada, es solo cuestión de tiempo y de entender el impacto que eso tiene. Cada vez que nuestra exhalación es más profunda es más larga que la inhalación, eso le da una señal a nuestro cerebro de que el organismo está en calma. Entonces creo que eso es lo más poderoso que podemos hacer, entender que tenemos que tener un descanso durante el día, es decir, que el organismo justamente eso, baje el estrés durante el día y también tenga un buen descanso durante la noche, porque en la noche es cuando el organismo se repara. Y entonces si yo no tengo un buen descanso por la noche, la energía va a ser menor durante el día, voy a tomar malas decisiones alimentarias, por ejemplo, entonces el intestino se va a dañar y bueno, todo eso de vuelta empieza a hacerse como esa tela de araña donde todo se va alterando. Pero creo que como algo cortito y simple, diría que es la respiración, es sacar obviamente todos los estresores, es ver todo lo que nos está afectando y ocuparnos de tener un buen descanso nocturno. Argentina es uno de los países con los más altos niveles de estrés. Por eso es importante que sepas que si estás padeciéndolo, hay muchas estrategias para aprender a manejarlo. Si querés ver más de estos contenidos, seguinos en todas nuestras redes.